Bueno, muy buenos días. Hoy vengo a presentarles la actividad complementaria 1 de sodometría, realizada por Nicolás Steven García Llano, del curso de Sistema Somático y Visceral. Bueno, como introducción, la sodometría es una ciencia que estudia las formas de los animales mediante mediciones corporales concretas, que esto pues serviría para identificar lo que sería su conformación corporal, y esta pues está integrada por el conocimiento de lo que son los aplomos, las proporciones, las alzadas y pues en donde por medio de este se pueden llegar a evaluar las medidas realizadas a nivel corporal. Bueno, como ya habíamos mencionado antes, la asometría sirve para lo que es cuantificar lo que sería la conformación corporal de un animal. Y pues los antecedentes históricos de este es que este constituye una herramienta típica en lo que sería la descripción de lo que son algunas razas de animales. Hay algunos autores que han recurrido a la asometría pues en lo que son en la veterinaria, como por ejemplo un señor llamado Casas de Mendoza, que él lo que hizo fue que habló sobre los elementos exteriores del caballo y de la jurisprudencia veterinaria en el año 1832. También tenemos a Santiago de Villa, que él lo que estudió fue el exterior de los principales animales domésticos y pues realizó varias ediciones. También tenemos al señor José Sarazá, que pues él estudió lo que es el exterior del caballo en el año 1925, y también a Gumersindo Aparicio, que pues él lo que hizo fue estudiar lo que son el exterior de los animales grandes domésticos en el año 1960, siendo pues estas obras pues grandes clásicos pues, de esta profesión, y pues a partir de estos se han podido realizar algunos libros más sobre pues en el tema más o menos sobre la mayoría se han realizado con fines educativos. La utilidad de la zoometría en la veterinaria es que esta no, es un elemento importante de trabajo a la hora de definir una población, ¿sí? Así como para marcar algunas tendencias productivas o algunas deficiencias zootécnicas. Además, pues esto permite que se realicen otros enfoques en el estudio de una raza, como sería más o menos la determinación del dimorfismo sexual y la comparación morfométrica entre algunas razas. Actualmente en la zoometría, en la etología actual, ya viene siendo una herramienta más para lo que sería la caracterización y la diferenciación de una raza. Y pues así permite lo que sería conocer algunas capacidades productivas y de los individuos o su inclinación hacia determinada producción zootecnia. La zootecnia es un aspecto esencial para lo que sería definir algunas funciones y los trabajos que podrían llegar a realizar algunos animales, especialmente lo que son aquellos que tengan pezuñas y cascos. Al utilizar esta ciencia en la zootecnia se tiene claro que el fin último de las especies podría llegar a ser como de trabajo, velocidad, alimento, entre otros. Bueno, las medidas lineales. Dentro de esto encontramos la nomenclatura, los materiales para la obtención de las medidas, los puntos topográficos y las medidas habituales. Bueno, en la nomenclatura, este tema sirve para dar una terminología clara que defina la medida en base al tipo de medida y algunos referentes topográficos anatómicos para técnicamente así ubicarse en un lugar específico. Bueno, las medidas lineales, las medidas lineales lo que deben tomarse es en los planos horizontales y con el animal cuadrado, o sea, sobre sus cuatro patas. Y pues este debe estar sobre el suelo formando un rectángulo equilibrado con los materiales para obtención de medidas que pues se mencionarán en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí los materiales para la obtención de medidas. Dentro de estos encontramos la cinta métrica flexible, el bastón hipométrico, el compás de Durocas, el calibrador, el pelvímetro y entre otros. La cinta métrica flexible nos sirve, algunas de estas lo que hacen es incluyen una estimación del peso del animal, pues según el perímetro torácico. El bastón hipométrico, como que encontramos ahí, sirve para realizar algunas medidas en lo que son las alzadas, distancias y algunas anchuras.
El compás de Broca sirve para usar para medir distancias pequeñas, ¿sí? Como por ejemplo en la cabeza. Bueno, aquí el calibrador. Este se utiliza sobre todo para lo que sería medir la anchura de lo que sería la caña, porque pues mide distancias que son más pequeñas pues con el compás de Brocas. Y también tenemos el pelvímetro y el goniómetro. Bueno, aquí pues encontramos lo que son los puntos topográficos y medidas habituales. Bueno, las medidas a tomar pues pueden dividirse en lo que serían las medidas lineales, las anchuras y perímetros, pero a su vez las medidas lineales lo que deben diferenciarse en medidas en lo que sería la medida de la alzada, de longitud, de anchura y de profundidad. Bueno, las alzadas se refieren a lo que serían las medidas desde el esqueleto axial y el cinturón torácico pélvico y pues se obtienen en una dirección dorsoventral. Bueno, dentro de estas encontramos sería la alzada a la cruz, que pues también está llamada la alzada principal o la talla, que esta lo que hace es que se mide desde el punto más culminante de la región interescapular hasta lo que sería el suelo o el talón del casco. También encontramos la alzada al dorso, que se mide desde el punto medio dorsal entre el punto más culminante de la región interescapular y la región lumbar hasta el suelo. También encontramos la alzada al esternón, que pues también es llamada la alzada al hueco subesternal, que va desde la región esternal inferior al nivel del olecranón o pues al suelo. También tenemos la alzada dorsoesternal, que pues también es llamada profundidad de pecho o diámetro dorsoesternal, que esta lo que hace es que mide desde el punto más declive de la cruz a la región esternal inferior correspondiente pues a nivel del olecranón. También tenemos la alzada a la pelvis, que esta se mide desde el punto dorsal anterior de la pelvis, más o menos en la apófisis espinosa número 5 de la vértebra lumbar, hasta lo que sería el suelo. Después seguiríamos con las longitudes, que pues estos serían pues como diámetros longitudinales, y estos se obtienen en una medida, en una dirección cráneo-caudal. Bueno, dentro de estos encontramos la longitud corporal, que sería la longitud del tronco o pues el diámetro longitudinal. Este pues lo que hace es que se mide desde el punto más craneal y lateral de la articulación del húmero, que sería más o menos la punta del encuentro, a el punto más caudal de la articulación ilioisquiática, que pues sería la punta de nalga. También tenemos la longitud occipito-coccigia, que podría también llamarse la longitud total, que va desde la nuca hasta pues el nacimiento de la cola. Después tenemos la longitud ilioisquiática, que puede también llamarse la longitud de la grupa. Esta lo que hace es que se mide desde la tuberosidad externa, que sería más o menos la punta de anca, a la punta del isquion. Y pues en los equinos, pues esta nos podría servir para determinar lo que sería la potencia. Después podemos seguir con la longitud de la caña. La longitud de la caña se mide lo que sería debajo de la rodilla hasta el principio del menudillo. También tenemos la longitud cefálica total, que va desde la protuberancia occipital a lo que sería el punto más rostral del labio maxilar. Después nos encontramos con la longitud craneal, que sería desde la protuberancia occipital a una línea que sería imaginaria, ¿sí? Entre las dos partes pues más caudales de la fosa orbitaria. Bueno, después encontraríamos la longitud facial. Esta pues es una distancia desde una línea imaginaria que se plantea sobre la parte más caudal de la fosa orbitaria al labio maxilar. Después encontramos la longitud hasta la nuca, que esta pues sería una distancia entre la articulación atlanto-occipital, que sería la primer vértebra cervical, y pues la inserción de la cola, que pues sería la última vértebra sacra, y pues por la línea medio dorsal pues a lo largo de la columna vertebral. También encontramos lo que sería la longitud del codo a la cruz, que pues sería la distancia entre el codo y la parte más alta de la cruz. También encontramos la longitud de la espalda, que sería la distancia lateral entre lo que sería el borde anterior de la espalda o la punta del hombro y la punta de nalga, que sería más o menos la apófisis del isquio. Bueno, también encontramos la longitud de los cuernos, pues esta sería la longitud de los cuernos, que pues la verdad dice que no parece tener correlación con otras medidas cefálicas ni con el perímetro.
y pues que era muy poco marcada con la edad, o por lo menos en lo que serían en algunos bovinos. También tenemos lo que es la longitud de la espalda, que va desde el borde dorsal del cartílago de la escápula a lo que sería el ángulo que forma el radio con el húmero. También tenemos lo que sería la longitud del brazo, que va desde lo que sería el vértice que forma la escápula hasta el borde caudal del epicóndilo lateral del húmero. Bueno, la longitud del antebrazo. Este va desde el vértice del olecranón hasta el vértice del ángulo que forma el radio con el carpo y el metacarpo, que sería la interlínea carpiana. También tenemos la longitud de la caña, que va desde lo que sería el vértice que pues se había señalado anteriormente hasta lo que sería la articulación metacarpo-falanjo en su límite proximal a lo que sería el metacarpo. También existe la longitud de la oreja, que va desde la distancia rectilínea entre la base de la inserción de la oreja y pues su extremo libre. Después seguiría la longitud del cuello, que va desde la protuberancia occipital a la primera vértebra torácica, con el cuello pues extendido. Bueno, ahora pasamos a las anchuras. Estos serían como diámetros transversales, que se obtienen en una medida lateral, como por ejemplo la anchura bicostal, que pues también es llamada la anchura torácica. Esta pues es la anchura máxima de la región torácica a nivel del arco a más o menos la quinta costilla, que está en la zona pues más próxima a la axila. Bueno, aquí la mejor base apreciativa pues la encontraríamos por detrás del codo, pues de donde las costillas pues casi permanecen fijas, ¿sí? Es una medida pues de mayor variación que pues el perímetro recto torácico. También encontramos lo que sería la anchura entre encuentros, que pues sería la anchura entre los puntos craneales y laterales del húmero y en su articulación escapulohumeral. Después encontraríamos la anchura de la cabeza, que pues esta se toma de la parte más ancha entre las dos caras orbitales a los dos arcos cigomáticos, que pues también son llamados arcadas. Después de esto encontraríamos la anchura craneal, que pues es la anchura mínima del hueso frontal. Después sería la anchura facial, que es la anchura máxima entre pues las ambas tuberosidades faciales. Y la anchura interiliaca, que también es llamada la anchura de la grupa, que es la anchura máxima entre las tuberosidades laterales del coxis, del coxal, ¿sí? Pues sería la espina ilíaca ventral caudal del ilio. Bueno, también encontramos la profundidad de cabeza, que sería la anchura máxima entre lo que sería la cara anterior del frontal y el punto más convexo de la rama mandibular. Bueno, también encontramos lo que sería la anchura de los cuernos, y pues allí la anchura de los cuernos en la base, pues este puede obtenerse en forma vertical y en horizontal, lo que nos permite pues más o menos deducir si la sección es en forma de óvalo. Y también tenemos la anchura de la caña, que se mide con el calibrador y se toma la medida pues en la parte media. Después de esto encontramos los perímetros. Existe el perímetro torácico, que pues lo que se hace es que se debe tomar a nivel del punto dorsal pues más declive de la región interescapular, o sea más o menos la apófisis espinosa entre la séptima a octava vértebra dorsal, y lo que sería la región external inferior, que es correspondiente pues, a lo que sería el nivel del olecranón. Bueno, después encontraríamos el perímetro de la caña, que se toma entre la parte más estrecha del hueso del metacarpo en su tercio medio. Y también encontraríamos el perímetro de la caña posterior, que lo que hace es que este se toma en la parte más estrecha del hueso metatarso en su tercio medio. Y siguiente seguiría el perímetro de los carpos. Pues los perímetros de las extremidades lo que hacen es que suelen encontrarse pues en una estrecha correlación, y pues normalmente sus fluctuaciones son poco elevadas dentro de la raza. Bueno, también encontramos el perímetro del carpo, que pues es también llamado el perímetro de la rodilla. Este es el perímetro máximo del tarso y también es un perímetro máximo de la articulación metacarpo-falangiana o perímetro de la cuartilla, o también el perímetro del rodete. Bueno, también aquí encontraríamos el perímetro escrotal,
que pues serían los testículos, deben ser desplazados con firmeza hasta pues el cuello del escroto hacia el fondo de este, y pues allí se le colocaría la cinta en el diámetro más ancho. Bueno, después encontraríamos lo que sería el perímetro máximo abdominal, que lo que se hace es que se pasa una cinta alrededor del vientre en lo que sería su máxima amplitud. También encontramos el perímetro oblicuo-torácico. Este pues lo que hace es que va desde el punto más prominente de lo que sería la cruz y se pasa la cinta por el borde anterior escapular hasta llegar al espacio interaxial, por donde pues pasa para alcanzar lo que sería la cruz de nuevo, tras ascender por lo que sería el borde escapular posterior de la mano pues contraria. Debe pues también aquí diferenciarse pues bien del anterior perímetro, pues ya que pues este es conveniente que se toma esta medida por ambos lados y pues se debe obtener después el promedio. Bueno, los índices odométricos. Estos pues lo que son como unas relaciones entre unas distintas variables morfológicas cuantitativas que pues permiten determinar lo que sería el tipo, la función de pues algunos animales entre las razas y pues en comparación a otras fincas. Bueno, el interés de este es que lo que hace es que aportan una información para lo que sería un diagnóstico racial, que pues sirve para la determinación de los estados somáticos predispositivos a determinadas funcionalidades, o pues también para determinar el dimorfismo sexual de una raza. Dentro de esto pues encontraríamos lo que sería una nomenclatura y una obtención que pues a partir de algunos de los valores lineales que pues que acabamos de indicar se podría estimular lo que serían unos índices zoométricos. Estos índices lo que hacen es que nos ofrecen como un interés tanto etiológico como podría llegar a ser funcional, como por ejemplo lo que serían índices de interés etnológico, que pues sería un estudio de las poblaciones subespecíficas de los animales domésticos, o también los índices de interés productivo, que dentro de estos encontraríamos lo que sería la aptitud lechera, la aptitud sarcopoietica y de aptitud motora. O también podríamos encontrar los índices morfológicos de Alderson, que pues estos sirven para caracterizar un ganado bovino y se han venido utilizando entre 6 y 14 medidas morfológicas. Y por último también están los índices de Edward Storky. Bueno, aquí, la aproximación al peso corporal utilizando medidas lineales, ya que no siempre pues se cuentan con los utensilios para tomar el peso de un animal o pues se pueden presentar diferentes casos que pues se llegue a dificultar tomar un peso exacto de un animal, y pues para esto lo que se hace es que se pueden utilizar algunas medidas lineales para obtener una aproximación más o menos de lo que sería el peso por medio de diferentes fórmulas de regresión. Bueno, aquí la apimetría. La apimetría pues es la morfometría de lo que sería la abeja, y pues es importante para el estudio de las razas o subespecies y pues de algunos híbridos. Esto pues permite que se clasifiquen e identifiquen. Bueno, las características morfológicas han sido pues muy empleadas para lo que serían la caracterización de diferentes razas, de diferentes animales, como por ejemplo en este caso las abejas, y pues asimismo para un control de los animales empleados en los programas de alguna selección. Bueno, este método lo que hace es que consiste en medir caracteres perfectamente definidos, como por ejemplo la longitud de ciertas venas alares, que pues sirven para que determinadas bandadas pilosas, o la de la golosa.